Imagina un país donde desiertos interminables llegan hasta el océano y enormes territorios parecen completamente vacíos. Esto es Namibia, una tierra donde el aislamiento ha creado algunos de los paisajes más extraordinarios de África. Pero detrás de ese silencio sobreviven animales sorprendentes, culturas ancestrales y comunidades adaptadas a condiciones extremas. Aquí, dunas gigantes, costas cubiertas de niebla y antiguas formaciones rocosas esconden historias difíciles de imaginar. ¿Cómo puede prosperar tanta vida en una tierra donde el agua escasea y las distancias parecen infinitas? Acompáñanos a descubrir los lugares, las personas y los secretos que convierten Namibia en un mundo diferente. Namibia ocupa el suroeste de África, entre el Atlántico y el vasto interior continental. Comparte fronteras con Angola, Zambia, Botsuana y Sudáfrica, ocupando una posición geográfica singular. Al oeste, el antiguo desierto del Namib acompaña gran parte de sus 1.500 kilómetros de costa. Al este aparece el Kalahari, dejando al país atrapado entre dos enormes regiones áridas. Con apenas unos 3 habitantes por kilómetro cuadrado, Namibia figura entre los países menos densamente poblados. En el remoto noroeste, este aislamiento geográfico ha permitido conservar formas de vida extraordinariamente antiguas. Allí viven los Himba, cuyo aspecto rojizo revela siglos de adaptación al ambiente desértico. Las mujeres cubren piel y cabello con otjice, elaborado principalmente con ocre y grasa animal. Donde el agua resulta extremadamente valiosa, algunas recurren tradicionalmente a baños de humo aromático. Sus peinados también comunican información, diferenciando etapas vitales como pubertad, matrimonio o maternidad. La riqueza familiar suele relacionarse con el ganado, mientras el fuego okurugo conecta generaciones y antepasados. Namibia demuestra así algo fascinante. Aquí, la geografía no rodea simplemente la cultura, también ayuda a explicarla. Imagina una tierra tan blanca y silenciosa que, desde lejos, parece completamente deshabitada. Pero espera junto a uno de sus pozos de agua,
y todo comienza a cambiar. Estamos en Etosha National Park, uno de los grandes santuarios naturales del sur de África. El parque protege más de 22.000 kilómetros cuadrados de sabanas, bosques y extensas llanuras abiertas. Sin embargo, su verdadero protagonista es Etosha Pan, una inmensa depresión salina casi fantasmal. Durante gran parte del año, el suelo permanece seco, blanco y cubierto por polvo mineral. Bajo el calor, los espejismos aparecen sobre el horizonte y transforman completamente la percepción del paisaje. Parece un lugar donde nada debería sobrevivir, pero esa primera impresión resulta profundamente engañosa. Elefantes, jirafas, cebras, leones y antílopes recorren estas llanuras buscando alimento y agua. Etosha también conserva una importante población de rinocerontes negros, una especie críticamente amenazada. Durante la estación seca, los pozos de agua se convierten en auténticos escenarios de supervivencia. Diferentes especies llegan al mismo punto, obligadas a compartir un recurso cada vez más limitado. Aquí, observar animales significa también comprender cómo el agua organiza prácticamente toda la vida salvaje. Pero cuando llegan las lluvias, Etosha revela una personalidad que pocos visitantes esperan encontrar. Algunas zonas de la enorme salina pueden cubrirse temporalmente de agua después de precipitaciones suficientes. Entonces aparecen aves acuáticas y, bajo condiciones favorables, grandes concentraciones de flamencos transforman el horizonte. El contraste resulta extraordinario. La superficie blanca y vacía puede convertirse temporalmente en un ecosistema vibrante. Incluso después del atardecer, algunos campamentos permiten observar pozos iluminados sin abandonar las zonas habilitadas. Elefantes o rinocerontes pueden emerger lentamente de la oscuridad mientras el resto del paisaje permanece silencioso. Para mí, ese momento explica Etosha mejor que cualquier fotografía tomada durante el día. Aquí no contemplamos simplemente animales. Observamos una batalla permanente entre sequía, agua y adaptación. Y cuando abandonamos esta inmensa llanura blanca, Namibia todavía guarda un paisaje aún más surrealista.
En el corazón del Namib, una gigantesca pirámide roja parece levantarse directamente desde el desierto. A primera hora, una mitad recibe el sol mientras la otra permanece sumergida en sombra. Esa geometría casi perfecta pertenece a Dune 45, una de las imágenes más reconocibles de Namibia. Se encuentra en la ruta hacia Sossusvlei, rodeada por algunas de las dunas más espectaculares del Namib. Su nombre procede de su ubicación, aproximadamente en el kilómetro 45 de esta carretera desértica. Con alrededor de 170 metros de altura, desde abajo la subida puede parecer sorprendentemente sencilla. Sin embargo, cada paso hunde los pies en arena suelta y convierte el ascenso en esfuerzo constante. El viento remodela continuamente sus crestas, recordándonos que este paisaje aparentemente inmóvil nunca está realmente quieto. Sus tonos rojizos proceden de minerales de hierro oxidados presentes durante largos procesos naturales en la arena. Cuanto más antiguas y oxidadas aparecen ciertas arenas, más intensos pueden resultar sus colores rojizos. Al amanecer, la luz dibuja una línea precisa entre naranja brillante y sombras profundas. Desde la cresta, el desierto deja de parecer vacío y revela interminables patrones creados por viento. Aquí comprendemos que el Namib no necesita vegetación abundante para producir un paisaje lleno de movimiento. Para mí, lo impresionante no es solamente alcanzar arriba, sino contemplar cómo cambia todo con la luz. Minutos después, las sombras retroceden, los colores cambian, y aquella misma duna parece completamente diferente. Dune 45 demuestra que, en Namibia, incluso una montaña de arena puede contar millones de años de historia. Imagina una ciudad donde enormes dunas terminan prácticamente frente a las frías aguas del Atlántico. Ese extraño encuentro entre océano y desierto define a Swakopmund, en la costa occidental de Namibia. Aquí, la corriente fría de Benguela favorece frecuentes nieblas que suavizan el calor del desierto cercano. Caminar por sus calles produce otra sorpresa. Algunos edificios parecen pertenecer a una pequeña ciudad alemana. No es casualidad, porque Swakopmund fue fundada en 1892 durante el periodo colonial alemán.
Aquella herencia todavía permanece visible en edificios históricos, iglesias y algunos elementos culturales de la ciudad. Pero basta alejarse unas calles para que la arquitectura desaparezca frente a un inmenso horizonte de arena. Las dunas cercanas permiten practicar sandboarding y recorridos todoterreno sobre uno de los paisajes más extremos del país. Hacia el oeste espera el Atlántico. Hacia el este comienza la inmensidad aparentemente interminable del Namib. Esa posición convierte a Swakopmund en una puerta natural entre la vida urbana y el desierto. Personalmente, lo fascinante no es solamente su arquitectura, sino observar cómo una ciudad funciona entre dos mundos opuestos. Y desde aquí, basta mirar hacia las dunas para descubrir el paisaje que explica gran parte del misterio de Namibia. ¿Puede un lugar casi sin lluvia albergar uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta? La respuesta aparece cuando dejamos atrás la costa urbana y entramos en la inmensidad del Namib. Este desierto acompaña la costa atlántica del sur de África durante aproximadamente 1.500 kilómetros. Algunas estimaciones sitúan sus orígenes hace decenas de millones de años, convirtiéndolo en un desierto extraordinariamente antiguo. Pero su verdadera rareza no está solamente en su edad, sino en el agua que llega sin lluvia. Desde el Atlántico, densos bancos de niebla avanzan sobre las arenas aparentemente secas durante numerosas mañanas. Esa humedad puede convertirse en una fuente crucial de agua para pequeños organismos adaptados al desierto. Escarabajos, reptiles y otras especies han desarrollado estrategias sorprendentes para sobrevivir donde casi nada parece posible. Incluso grandes animales pueden atravesar determinadas regiones áridas, buscando alimento y los escasos puntos de agua. Entonces comprendemos que el Namib no está vacío, simplemente esconde su vida mejor que otros ecosistemas. Más adelante, el paisaje cambia nuevamente y enormes campos de dunas comienzan a dominar completamente el horizonte. Algunas se elevan cientos de metros, formando paredes de arena transformadas constantemente por el viento. Sus tonos también cambian con la luz, pasando del dorado suave a intensos colores rojizos. Ese rojo procede de minerales ricos en hierro que se han oxidado durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, detrás de esta belleza existe un ambiente donde cada organismo
debe administrar cuidadosamente energía y humedad. Imagina un lugar donde algunas de las dunas más enormes de Namibia parecen caer directamente al Atlántico. Esto es Sandwich Harbour, un rincón remoto donde desierto y océano compiten por el mismo espacio. Situado al sur de Walvis Bay, forma parte del inmenso Parque Nacional Namib-Naukluft. Aquí, las mareas pueden reducir la franja costera hasta transformar completamente el camino frente al mar. Por eso, recorrer ciertas zonas exige conocer las mareas y normalmente viajar con conductores experimentados. Desde lo alto, el contraste entre arena dorada y agua azul parece casi imposible de encontrar en la Tierra. Pero Sandwich Harbour es mucho más que un paisaje espectacular escondido entre gigantescas dunas. Su laguna y sus humedales proporcionan alimento y refugio para numerosas aves de la costa namibia. El viento, las corrientes y la arena remodelan continuamente este frágil encuentro entre tierra y océano. Lo sorprendente es que aquí prácticamente no existen asentamientos humanos permanentes, rompiendo ese aislamiento. Cuando observas el Atlántico desde una duna, comprendes realmente la enorme escala del desierto del Namib. Más al norte aparece Damaraland, donde Namibia cambia las dunas por montañas, grava y enormes llanuras rocosas. A primera vista, parece una tierra demasiado seca y silenciosa para sostener grandes animales salvajes. Sin embargo, antiguos cauces fluviales permiten sobrevivir aquí a una extraordinaria población de elefantes adaptados al desierto. Estos animales recorren enormes distancias buscando agua y alimento entre valles que permanecen secos durante meses. Su presencia convierte cada huella sobre la arena en una señal de supervivencia contra condiciones extremas. Pero los animales solamente cuentan una pequeña parte de la historia escondida entre estas montañas. En Tweefelfontein sobreviven miles de grabados rupestres realizados por antiguos cazadores-recolectores durante generaciones.
El lugar conserva más de 2000 figuras y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007. Rinocerontes, jirafas, antílopes y figuras humanas aparecen grabados sobre superficies rocosas, expuestas al desierto. Estas imágenes revelan cómo comunidades antiguas observaban animales, rutas y recursos esenciales para sobrevivir. Así, Damaraland conecta dos historias extraordinarias: la adaptación de la fauna y la memoria humana. Para mí, pocas regiones muestran tan claramente cuánto puede sobrevivir cuando aparentemente no queda nada. Imagina enormes paredes de granito emergiendo solitarias sobre una llanura que parece no terminar jamás. Así aparece Spitskop, una de las formaciones naturales más reconocibles y sorprendentes de Namibia. Su cumbre principal alcanza unos 1728 metros, dominando silenciosamente el paisaje desértico que la rodea. Estas montañas nacieron de antiguos procesos geológicos y quedaron expuestas lentamente durante millones de años. El viento y la erosión continuaron esculpiendo sus superficies hasta crear arcos y enormes bloques redondeados. Pero Spitskop guarda algo más que una espectacular historia escrita sobre sus rocas de granito. En algunos refugios todavía aparecen antiguas pinturas rupestres, vinculadas con comunidades que habitaron esta región. Caminar entre estas formaciones permite comprender cómo naturaleza e historia humana pueden compartir el mismo paisaje. Cuando cae la tarde, el granito cambia de tonalidad mientras las sombras avanzan sobre la llanura. Después llega una noche extraordinariamente oscura, convirtiendo este aislamiento en un escenario privilegiado para observar estrellas. Spitskope no impresiona solamente por su altura, impresiona porque hace visible una historia muchísimo más antigua que nosotros. Después de tanta roca y tierra árida, escuchar agua cayendo en el norte parece casi imposible. Allí, el río Kunene rompe repentinamente el paisaje seco y forma las espectaculares Epupa Falls.
Las cascadas se distribuyen aproximadamente a lo largo de 1,5 kilómetros entre canales, rocas y pequeñas islas. El nombre Epupa hace referencia a la espuma blanca levantada continuamente por el agua al caer. Desde arriba, palmeras y árboles ribereños crean una franja verde rodeada por terrenos mucho más secos. Ese contraste explica por qué el Cunene representa mucho más que un hermoso escenario para esta región. Sus aguas sostienen vegetación, fauna y comunidades humanas dentro de uno de los ambientes más difíciles de Namibia. Entre ellas se encuentran comunidades Himba, cuya vida tradicional mantiene una profunda relación con este territorio. Aquí, observar las cascadas también permite comprender por qué el acceso al agua puede organizar toda una forma de vida. Al atardecer, la luz atraviesa la espuma, mientras las montañas oscuras enmarcan el curso del Cunene. Epupa revela así una Namibia inesperada. Incluso en una tierra dominada por la aridez, el agua todavía puede transformar todo. Imagina una costa donde el silencio del desierto desaparece bajo miles de rugidos animales. Así se siente Cape Cross, uno de los rincones más salvajes de la costa namibia. Aquí, enormes colonias de lobos marinos del Cabo ocupan playas golpeadas constantemente por el Atlántico. Durante la temporada reproductiva, la concentración puede superar ampliamente los 100.000 individuos. Desde lejos parecen manchas oscuras. Al acercarnos, descubrimos un ecosistema sorprendentemente caótico. Madres buscan a sus crías mientras machos territoriales compiten entre cuerpos amontonados sobre la arena. Pero semejante abundancia en una costa desértica plantea una pregunta inevitable: ¿de dónde proviene tanta vida? La respuesta se encuentra mar adentro, en las frías aguas de la corriente de Benguela. Sus aguas ricas en nutrientes sostienen peces abundantes, proporcionando alimento para esta extraordinaria población. El contraste resulta difícil de olvidar. Tierra aparentemente estéril junto a un océano extraordinariamente productivo. Cape Cross también guarda una historia humana vinculada durante siglos con navegación y explotación costera. Su nombre recuerda la cruz levantada aquí por el navegante portugués Diogo Cao en 1486.
Aquella señal europea convirtió esta costa remota en un punto histórico de las exploraciones atlánticas. Hoy, sin embargo, son los lobos marinos quienes dominan completamente este paisaje expuesto al viento. Observarlos revela que el desierto de Namibia nunca termina realmente donde comienza el océano. Ambos mundos están conectados por corrientes, alimento y animales capaces de sobrevivir entre extremos. Para mí, Cape Cross demuestra que incluso una costa aparentemente hostil puede rebosar vida. Más al sur, el paisaje cambia nuevamente y aparecen árboles que parecen crecer al revés. Estamos entrando en Quiver Tree Forest, uno de los escenarios más extraños del sur namibio. Cerca de Keetmanshoop, cientos de árboles carcaj emergen entre rocas oscuras y terreno extremadamente seco. Algunos ejemplares alcanzan varios metros, creando siluetas extraordinarias contra el enorme cielo del desierto. Pero lo más fascinante no es únicamente su apariencia, sino cómo consiguen sobrevivir aquí. Sus troncos y ramas almacenan humedad, una ventaja decisiva frente al calor y las escasas lluvias. Incluso su corteza clara ayuda a reflejar parte de la intensa radiación solar del entorno. Son adaptaciones sencillas, pero juntas permiten desafiar condiciones que parecen incompatibles con grandes plantas. Algunos ejemplares de este bosque tienen varios siglos, convirtiéndose en silenciosos testigos del paisaje namibio. Su nombre también revela una antigua relación entre naturaleza y conocimiento humano. Tradicionalmente, los San utilizaban ramas huecas de estos árboles para fabricar carcajes destinados a sus flechas. Así, una planta diseñada por la sequedad terminó convirtiéndose también en herramienta para la supervivencia humana. Al caer la tarde, las formas retorcidas adquieren tonos dorados, mientras las rocas pierden lentamente su calor. Entonces comprendemos que este bosque no necesita ser verde para sentirse completamente vivo. Cada árbol cuenta una historia de adaptación, escrita durante décadas, bajo uno de los climas más duros. Y quizá esa resistencia silenciosa sea precisamente lo que convierte este lugar en una maravilla de Namibia.
Al terminar nuestro viaje por Namibia, queda claro que apenas hemos descubierto una pequeña parte de sus maravillas. Desde desiertos interminables hasta costas salvajes, cada paisaje parece revelar una historia completamente diferente. Pero quizá lo más fascinante sea cómo personas, animales y plantas aprendieron a prosperar entre tantos extremos. Namibia nos recuerda que incluso los lugares aparentemente vacíos pueden esconder una extraordinaria riqueza de vida. Si este viaje despertó tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos a descubrir nuevos rincones sorprendentes del planeta. Hasta nuestro próximo viaje, sigue explorando, descubriendo y mirando el mundo con nuevos ojos. Imagina un país donde desiertos interminables llegan hasta el océano y enormes territorios parecen completamente vacíos. Esto es Namibia, una tierra donde el aislamiento ha creado algunos de los paisajes más extraordinarios de África. Pero detrás de ese silencio sobreviven animales sorprendentes, culturas ancestrales y comunidades adaptadas a condiciones extremas. Aquí, dunas gigantes, costas cubiertas de niebla y antiguas formaciones rocosas esconden historias difíciles de imaginar. ¿Cómo puede prosperar tanta vida en una tierra donde el agua escasea y las distancias parecen infinitas? Acompáñanos a descubrir los lugares, las personas y los secretos que convierten Namibia en un mundo diferente. Namibia ocupa el suroeste de África, entre el Atlántico y el vasto interior continental. Comparte fronteras con Angola, Zambia, Botsuana y Sudáfrica, ocupando una posición geográfica singular. Al oeste, el antiguo desierto del Namib acompaña gran parte de sus 1.500 kilómetros de costa. Al este aparece el Kalahari, dejando al país atrapado entre dos enormes regiones áridas. Con apenas unos 3 habitantes por kilómetro cuadrado, Namibia figura entre los países menos densamente poblados. En el remoto noroeste, este aislamiento geográfico ha permitido conservar formas de vida extraordinariamente antiguas. Allí viven los Himba, cuyo aspecto rojizo revela siglos de adaptación al ambiente desértico. Las mujeres cubren piel y cabello con otjice,
elaborado principalmente con ocre y grasa animal. Donde el agua resulta extremadamente valiosa, algunas recurren tradicionalmente a baños de humo aromático. Sus peinados también comunican información, diferenciando etapas vitales como pubertad, matrimonio o maternidad. La riqueza familiar suele relacionarse con el ganado, mientras el fuego o curugo conecta generaciones y antepasados. Namibia demuestra así algo fascinante. Aquí, la geografía no rodea simplemente la cultura, también ayuda a explicarla. Imagina una tierra tan blanca y silenciosa que, desde lejos, parece completamente deshabitada. Pero espera junto a uno de sus pozos de agua, y todo comienza a cambiar. Estamos en Etosha National Park, uno de los grandes santuarios naturales del sur de África. El parque protege más de 22.000 kilómetros cuadrados de sabanas, bosques y extensas llanuras abiertas. Sin embargo, su verdadero protagonista es Etosha Pan, una inmensa depresión salina casi fantasmal. Durante gran parte del año, el suelo permanece seco, blanco y cubierto por polvo mineral. Bajo el calor, los espejismos aparecen sobre el horizonte y transforman completamente la percepción del paisaje. Parece un lugar donde nada debería sobrevivir, pero esa primera impresión resulta profundamente engañosa. Elefantes, jirafas, cebras, leones y antílopes recorren estas llanuras buscando alimento y agua. Etosha también conserva una importante población de rinocerontes negros, una especie críticamente amenazada. Durante la estación seca, los pozos de agua se convierten en auténticos escenarios de supervivencia. Diferentes especies llegan al mismo punto, obligadas a compartir un recurso cada vez más limitado. Aquí, observar animales significa también comprender cómo el agua organiza prácticamente toda la vida salvaje. Pero cuando llegan las lluvias, Etosha revela una personalidad que pocos visitantes esperan encontrar. Algunas zonas de la enorme salina pueden cubrirse temporalmente de agua después de precipitaciones suficientes. Entonces aparecen aves acuáticas y, bajo condiciones favorables, grandes concentraciones de flamencos transforman el horizonte. El contraste resulta extraordinario.
la superficie blanca y vacía puede convertirse temporalmente en un ecosistema vibrante. Incluso después del atardecer, algunos campamentos permiten observar pozos iluminados sin abandonar las zonas habilitadas. Elefantes o rinocerontes pueden emerger lentamente de la oscuridad mientras el resto del paisaje permanece silencioso. Para mí, ese momento explica Etosha mejor que cualquier fotografía tomada durante el día. Aquí no contemplamos simplemente animales. Observamos una batalla permanente entre sequía, agua y adaptación. Y cuando abandonamos esta inmensa llanura blanca, Namibia todavía guarda un paisaje aún más surrealista. En el corazón del Namib, una gigantesca pirámide roja parece levantarse directamente desde el desierto. A primera hora, una mitad recibe el sol mientras la otra permanece sumergida en sombra. Esa geometría casi perfecta pertenece a Dune 45. Una de las imágenes más reconocibles de Namibia. Se encuentra en la ruta hacia Sossusvlei, rodeada por algunas de las dunas más espectaculares del Namib. Su nombre procede de su ubicación, aproximadamente en el kilómetro 45 de esta carretera desértica. Con alrededor de 170 metros de altura, desde abajo la subida puede parecer sorprendentemente sencilla. Sin embargo, cada paso hunde los pies en arena suelta y convierte el ascenso en esfuerzo constante. El viento remodela continuamente sus crestas, recordándonos que este paisaje aparentemente inmóvil nunca está realmente quieto. Sus tonos rojizos proceden de minerales de hierro oxidados, presentes durante largos procesos naturales en la arena. Cuanto más antiguas y oxidadas aparecen ciertas arenas, más intensos pueden resultar sus colores rojizos. Al amanecer, la luz dibuja una línea precisa entre naranja brillante y sombras profundas. Desde la cresta, el desierto deja de parecer vacío y revela interminables patrones creados por viento. Aquí comprendemos que el Namib no necesita vegetación abundante para producir un paisaje lleno de movimiento. Para mí, lo impresionante no es solamente alcanzar arriba, sino contemplar cómo cambia todo con la luz. Minutos después, las sombras retroceden. Los colores cambian, y aquella misma duna parece completamente diferente.
Dune 45 demuestra que, en Namibia, incluso una montaña de arena puede contar millones de años de historia. Imagina una ciudad donde enormes dunas terminan prácticamente frente a las frías aguas del Atlántico. Ese extraño encuentro entre océano y desierto define a Swakopmund, en la costa occidental de Namibia. Aquí, la corriente fría de Benguela favorece frecuentes nieblas que suavizan el calor del desierto cercano. Caminar por sus calles produce otra sorpresa. Algunos edificios parecen pertenecer a una pequeña ciudad alemana. No es casualidad, porque Swakopmund fue fundada en 1892 durante el periodo colonial alemán. Aquella herencia todavía permanece visible en edificios históricos, iglesias y algunos elementos culturales de la ciudad. Pero basta alejarse unas calles para que la arquitectura desaparezca frente a un inmenso horizonte de arena. Las dunas cercanas permiten practicar sandboarding y recorridos todoterreno sobre uno de los paisajes más extremos del país. Hacia el oeste espera el Atlántico. Hacia el este comienza la inmensidad aparentemente interminable del Namib. Esa posición convierte a Swakopmund en una puerta natural entre la vida urbana y el desierto. Personalmente, lo fascinante no es solamente su arquitectura, sino observar cómo una ciudad funciona entre dos mundos opuestos. Y desde aquí, basta mirar hacia las dunas para descubrir el paisaje que explica gran parte del misterio de Namibia. ¿Puede un lugar casi sin lluvia albergar uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta? La respuesta aparece cuando dejamos atrás la costa urbana y entramos en la inmensidad del Namib. Este desierto acompaña la costa atlántica del sur de África durante aproximadamente 1.500 kilómetros. Algunas estimaciones sitúan sus orígenes hace decenas de millones de años, convirtiéndolo en un desierto extraordinariamente antiguo. Pero su verdadera rareza no está solamente en su edad, sino en el agua que llega sin lluvia. Desde el Atlántico, densos bancos de niebla avanzan sobre las arenas aparentemente secas durante numerosas mañanas. Esa humedad puede convertirse en una fuente crucial de agua para pequeños organismos adaptados al desierto.
Escarabajos, reptiles y otras especies han desarrollado estrategias sorprendentes para sobrevivir donde casi nada parece posible. Incluso grandes animales pueden atravesar determinadas regiones áridas, buscando alimento y los escasos puntos de agua. Entonces comprendemos que el Namib no está vacío, simplemente esconde su vida mejor que otros ecosistemas. Más adelante, el paisaje cambia nuevamente y enormes campos de dunas comienzan a dominar completamente el horizonte. Algunas se elevan cientos de metros, formando paredes de arena transformadas constantemente por el viento. Sus tonos también cambian con la luz, pasando del dorado suave a intensos colores rojizos. Ese rojo procede de minerales ricos en hierro que se han oxidado durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, detrás de esta belleza existe un ambiente donde cada organismo debe administrar cuidadosamente energía y humedad. Imagina un lugar donde algunas de las dunas más enormes de Namibia parecen caer directamente al Atlántico. Esto es Sandwich Harbour, un rincón remoto donde desierto y océano compiten por el mismo espacio. Situado al sur de Walvis Bay, forma parte del inmenso Parque Nacional Namib-Naukluft. Aquí, las mareas pueden reducir la franja costera hasta transformar completamente el camino frente al mar. Por eso, recorrer ciertas zonas exige conocer las mareas y normalmente viajar con conductores experimentados. Desde lo alto, el contraste entre arena dorada y agua azul parece casi imposible de encontrar en la Tierra. Pero Sandwich Harbour es mucho más que un paisaje espectacular escondido entre gigantescas dunas. Su laguna y sus humedales proporcionan alimento y refugio para numerosas aves de la costa namibia. El viento, las corrientes y la arena remodelan continuamente este frágil encuentro entre tierra y océano. Lo sorprendente es que aquí prácticamente no existen asentamientos humanos permanentes, rompiendo ese aislamiento. Cuando observas el Atlántico desde una duna, comprendes realmente la enorme escala del desierto del Namib.
Más al norte aparece Damaraland, donde Namibia cambia las dunas por montañas, grava y enormes llanuras rocosas. A primera vista, parece una tierra demasiado seca y silenciosa para sostener grandes animales salvajes. Sin embargo, antiguos cauces fluviales permiten sobrevivir aquí a una extraordinaria población de elefantes adaptados al desierto. Estos animales recorren enormes distancias buscando agua y alimento entre valles que permanecen secos durante meses. Su presencia convierte cada huella sobre la arena en una señal de supervivencia contra condiciones extremas. Pero los animales solamente cuentan una pequeña parte de la historia escondida entre estas montañas. En Tweefelfontein sobreviven miles de grabados rupestres realizados por antiguos cazadores-recolectores durante generaciones. El lugar conserva más de 2000 figuras y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007. Rinocerontes, jirafas, antílopes y figuras humanas aparecen grabados sobre superficies rocosas, expuestas al desierto. Estas imágenes revelan cómo comunidades antiguas observaban animales, rutas y recursos esenciales para sobrevivir. Así, Damaraland conecta dos historias extraordinarias: la adaptación de la fauna y la memoria humana. Para mí, pocas regiones muestran tan claramente cuánto puede sobrevivir cuando aparentemente no queda nada. Imagina enormes paredes de granito emergiendo solitarias sobre una llanura que parece no terminar jamás. Así aparece Spitzkop, una de las formaciones naturales más reconocibles y sorprendentes de Namibia. Su cumbre principal alcanza unos 1728 metros, dominando silenciosamente el paisaje desértico que la rodea. Estas montañas nacieron de antiguos procesos geológicos y quedaron expuestas lentamente durante millones de años. El viento y la erosión continuaron esculpiendo sus superficies hasta crear arcos y enormes bloques redondeados. Pero Spitzkop guarda algo más que una espectacular historia escrita sobre sus rocas de granito. En algunos refugios todavía aparecen antiguas pinturas rupestres, vinculadas con comunidades que habitaron esta región. Caminar entre estas formaciones permite comprender cómo naturaleza e historia humana pueden compartir el mismo paisaje. Cuando cae la tarde,
El granito cambia de tonalidad mientras las sombras avanzan sobre la llanura. Después llega una noche extraordinariamente oscura, convirtiendo este aislamiento en un escenario privilegiado para observar estrellas. Spitskope no impresiona solamente por su altura, impresiona porque hace visible una historia muchísimo más antigua que nosotros. Después de tanta roca y tierra árida, escuchar agua cayendo en el norte parece casi imposible. Allí, el río Kunene rompe repentinamente el paisaje seco y forma las espectaculares Epupa Falls. Las cascadas se distribuyen aproximadamente a lo largo de 1,5 kilómetros entre canales, rocas y pequeñas islas. El nombre Epupa hace referencia a la espuma blanca levantada continuamente por el agua al caer. Desde arriba, palmeras y árboles ribereños crean una franja verde rodeada por terrenos mucho más secos. Ese contraste explica por qué el Kunene representa mucho más que un hermoso escenario para esta región. Sus aguas sostienen vegetación, fauna y comunidades humanas dentro de uno de los ambientes más difíciles de Namibia. Entre ellas se encuentran comunidades Himba, cuya vida tradicional mantiene una profunda relación con este territorio. Aquí, observar las cascadas también permite comprender por qué el acceso al agua puede organizar toda una forma de vida. Al atardecer, la luz atraviesa la espuma, mientras las montañas oscuras enmarcan el curso del Kunene. Epupa revela así una Namibia inesperada. Incluso en una tierra dominada por la aridez, el agua todavía puede transformar todo. Imagina una costa donde el silencio del desierto desaparece bajo miles de rugidos animales. Así se siente Cape Cross, uno de los rincones más salvajes de la costa namibia. Aquí, enormes colonias de lobos marinos del Cabo ocupan playas golpeadas constantemente por el Atlántico. Durante la temporada reproductiva, la concentración puede superar ampliamente los 100.000 individuos. Desde lejos parecen manchas oscuras. Al acercarnos, descubrimos un ecosistema sorprendentemente caótico.
Madres buscan a sus crías mientras machos territoriales compiten entre cuerpos amontonados sobre la arena. Pero semejante abundancia en una costa desértica plantea una pregunta inevitable. ¿De dónde proviene tanta vida? La respuesta se encuentra mar adentro, en las frías aguas de la corriente de Benguela. Sus aguas ricas en nutrientes sostienen peces abundantes, proporcionando alimento para esta extraordinaria población. El contraste resulta difícil de olvidar. Tierra aparentemente estéril junto a un océano extraordinariamente productivo. Cape Cross también guarda una historia humana vinculada durante siglos con navegación y explotación costera. Su nombre recuerda la cruz levantada aquí por el navegante portugués Diogo Cao en 1486. Aquella señal europea convirtió esta costa remota en un punto histórico de las exploraciones atlánticas. Hoy, sin embargo, son los lobos marinos quienes dominan completamente este paisaje expuesto al viento. Observarlos revela que el desierto de Namibia nunca termina realmente donde comienza el océano. Ambos mundos están conectados por corrientes, alimento y animales capaces de sobrevivir entre extremos. Para mí, Cape Cross demuestra que incluso una costa aparentemente hostil puede rebosar vida. Más al sur, el paisaje cambia nuevamente y aparecen árboles que parecen crecer al revés. Estamos entrando en Quiver Tree Forest, uno de los escenarios más extraños del sur namibio. Cerca de Keetmanshoop, cientos de árboles carcaj emergen entre rocas oscuras y terreno extremadamente seco. Algunos ejemplares alcanzan varios metros, creando siluetas extraordinarias contra el enorme cielo del desierto. Pero lo más fascinante no es únicamente su apariencia, sino cómo consiguen sobrevivir aquí. Sus troncos y ramas almacenan humedad, una ventaja decisiva frente al calor y las escasas lluvias. Incluso su corteza clara ayuda a reflejar parte de la intensa radiación solar del entorno. Son adaptaciones sencillas, pero juntas permiten desafiar condiciones que parecen incompatibles con grandes plantas. Algunos ejemplares de este bosque tienen varios siglos, convirtiéndose en silenciosos testigos del paisaje namibio. Su nombre también revela una antigua relación entre naturaleza
y conocimiento humano. Tradicionalmente, los San utilizaban ramas huecas de estos árboles para fabricar carcajes destinados a sus flechas. Así, una planta diseñada por la sequedad terminó convirtiéndose también en herramienta para la supervivencia humana. Al caer la tarde, las formas retorcidas adquieren tonos dorados, mientras las rocas pierden lentamente su calor. Entonces comprendemos que este bosque no necesita ser verde para sentirse completamente vivo. Cada árbol cuenta una historia de adaptación, escrita durante décadas, bajo uno de los climas más duros. Y quizá esa resistencia silenciosa sea precisamente lo que convierte este lugar en una maravilla de Namibia. Al terminar nuestro viaje por Namibia, queda claro que apenas hemos descubierto una pequeña parte de sus maravillas. Desde desiertos interminables hasta costas salvajes, cada paisaje parece revelar una historia completamente diferente. Pero quizá lo más fascinante sea cómo personas, animales y plantas aprendieron a prosperar entre tantos extremos. Namibia nos recuerda que incluso los lugares aparentemente vacíos pueden esconder una extraordinaria riqueza de vida. Si este viaje despertó tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos a descubrir nuevos rincones sorprendentes del planeta. Hasta nuestro próximo viaje, sigue explorando, descubriendo y mirando el mundo con nuevos ojos.